Bueno, hemos recordado, la verdad es que eres sorprendente, eres una auténtica hemeroteca. Y fíjate, hay algunas cosas que te has dejado, como el arreglo del paseo de los chopos o Sí. las actuaciones en los huertos. Pero sí me gustaría, que hablabas de luces y sombras, sí me gustaría que dieses un pequeño repaso a todos aquellos temas que son polémicos o que no han finalizado o están en proceso de finalización como te hubiese gustado, ¿no? Y hablaremos hablaremos un poco del spa, hablaremos del almacén, aunque ya has mencionado algo, hablaremos de la vaquería, de UG5, de CITEC, y dejamos para el final el problema más gordo para este municipio, como es, o puede ser, o será, ojalá no, el tema de Plaza España. ¿Qué falló en cada uno de los temas que acabo de mencionar? Por ejemplo, bueno, empecemos con el spa. ¿Qué falló en el spa para que no culminasen los objetivos? No lo sé porque fue una decisión, cerrarlo fue una decisión que se tomó después, posteriormente a mi salida del ayuntamiento. Yo sé porque me lo dijeron y porque he hablado mucho, lógicamente, con mis compañeros, con Ángel y tal, ¿no? Sé que había una situación complicada desde el punto de vista claro, porque hay que tener en cuenta que el gobierno nos ha dado un hachazo a los ayuntamientos en general, sin color, a todos los ayuntamientos. Ha sido un horror. Por ejemplo, los ayuntamientos de este país, según la ley de Hacienda del 86, de Haciendas Municipales, podían endeudarse hasta un 110% de sus ingresos. Bueno, puede sonar muy así, pero es que no es así. Una familia que gane 30, 40.000 euros al año se compra un piso de 130.000 euros y se mete en una hipoteca que son 3 veces, 4 veces su salario en un año. Y no pasa nada, depende, obviamente, de los años y de las condiciones en las que se firma esa hipoteca. De manera que lo que ha sido hasta hace muy poco tiempo, exactamente hasta el gobierno de Rajoy, lo que ha sido la lógica de todos los ayuntamientos, que ha permitido, como es natural, que en los momentos de crisis acudes al endeudamiento para poder sortear esa situación de menores ingresos y pagas las deudas en los momentos en los que va ampliándose y en los que permite la cosa ir avanzando. En general, ha habido fenómenos de todo tipo, de corrupción, no sé qué, que han afectado tampoco a tantos, pero claro, son escandalosos y me parece bien además que sean escandalosos, ¿no? Pero en general todos los ayuntamientos de todos los colores en este país, desde el año 86, desde que se promulgó aquella ley, han avanzado en ese terreno, han conseguido generar servicios, infraestructura de todo tipo, etcétera, 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 que ha permitido pues, que en los momentos de crisis, por lo menos, la gente tuviera esos servicios sociales, esa atención en determinados servicios educativos de los niños, etcétera, mayores, tal, que en general, han crecido en todo el país y han cambiado los ayuntamientos, y por eso España hoy, bueno, pues es un país relativamente homogéneo desde el punto de vista de, tú te metes en una ciudad de X habitantes, más o menos, y es parecida a lo que se ha hecho en otra en general, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que entra el gobierno Rajoy, primero hay un cambio en la Constitución pactado entre Zapatero y Rajoy. Se cambia el artículo 135 de la Constitución y a continuación, cuando entra Rajoy, hace lo que era realmente la agenda oculta, que es plantear que cambiar la ley de régimen local, cambiar perdón, es que no recuerdo ahora pero no solo los ayuntamientos, cambiar la financiación municipal, evidentemente las posibilidades de endeudamiento de los ayuntamientos, sino además en el terreno presupuestario impedir que se pudiera tomar deuda un ayuntamiento que tuviera un nivel bajo de deuda, por ejemplo el caso de San Fernando. Si nosotros hubiéramos podido tomar deuda, porque estábamos en un nivel muy bajo, y pagar las dos cosas que eran municipales en toda la operación Plaza de España, que eran la tapa, la cubierta, la urbanización de la cubierta y el museo, pues habíamos salido del lío inmediatamente, sin más problemas. Pero no podíamos hacerlo porque nos lo impedía la ley. Entonces eso ha sido
como digo, una situación tremenda. Volviendo al principio del punto concreto, el spa. Entonces, los ayuntamientos se han quedado de repente, esa es una parte, los ayuntamientos se han quedado de repente con una merma de ingresos muy importante, porque no había desarrollos, en el caso nuestro, los desarrollos industriales se han ralentizado, y San Fernando no iba a crecer más, porque habíamos decidido no crecer más desde el punto de vista urbanístico, no como Coslada, que es un monstruo, o como otros ayuntamientos, y yo creo que eso nos permite ser una ciudad muy agradable y muy humana, ¿no? Pero eso significa que había problemas, porque simultáneamente a eso lo que había sido una gran moda positiva, sobre todo en la gente mayor, que era la de los balnearios, una gran moda que había llevado a que en el mismo momento, en los mismos años, Rivas, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Coslada y nosotros nos pusiéramos a construir un spa, porque decíamos, hombre, si la gente se va a balnearios a través del inserso, etcétera, etcétera, ¿por qué no y hay balnearios privados en Madrid, en Barcelona, en los sitios grandes y tal, ¿por qué no tener un equipamiento de este tipo, un balneario público, con lo importante que es desde el punto de vista de la salud, de los mayores, sobre todo, de todo el mundo, ¿no? Pero desde luego de los mayores, ¿no? Bueno, pues eso fue así, pero de repente nos hemos encontrado todos los municipios, como todo el mundo sabe, con que ha bajado la demanda, y entonces la situación se puso mucho más difícil, ¿no? El spa venía de antes, lógicamente, y entonces había que terminarlo. Es un edificio bellísimo, yo espero, una preciosidad, y además funciona perfectamente. Espero que pueda volver a abrirse. Yo no entro porque no puedo valorar, sinceramente, porque ya desconocía el día a día de los datos, ¿no? Perdón. También temas que venían de la otra época, el almacén municipal. El almacén municipal, claro, el almacén municipal lo incluimos en el plan Prisma, es decir, la Comunidad de Madrid corría con el 65% del presupuesto. Se construyó pensando en que levantábamos el almacén actual, que estaba mal desde el punto de vista constructivo y pequeño para lo que eran las necesidades de los trabajadores y la maquinaria, etcétera, y llevábamos el almacén, pues como hizo Coslada con el suyo, que lo bajó aquí a la estación, a un sitio relativamente lejos del centro, pero que estaba dentro del municipio y bien comunicado. ¿Por qué? Porque había una presión muy fuerte de vivienda pública, sobre todo por parte de los jóvenes, y se trataba, claro, los proyectos tardan años, empiezas a trabajarlo y tal. Se trataba de crear ahí un edificio de 200 viviendas municipales más los garajes correspondientes, más otras 100 y pico plazas de garaje por debajo, que en Parque Henares pues era un problema en esa zona, ¿no? Toda la operación era muy, muy interesante, y así nos lo planteó todo el mundo. Incluso así redujimos en el momento en el que entré yo a la alcaldía, no por nada, sino porque volvimos a reconsiderar aquello, porque efectivamente veíamos que empezaba a haber problemas de gasto que podían ser importantes, ¿no? Lo dejamos en una planta, etcétera. Es un edificio muy bien planeado, pero entre medias la Comunidad de Madrid cambió la ley de carreteras. Entonces lo que podía haber sido, lo que era una salida natural de 20 metros desde el edificio a la rotonda, a una de las rotondas, resulta que se convertía en la necesidad, al cabo del tiempo, todo esto pasando meses, que no tal, a que había que pinchar, digamos, la entrada al almacén en la siguiente rotonda, en la rotonda ya del polígono industrial. Aquello era un lío porque pasaba por terrenos privados, etcétera, etcétera. Esos terrenos privados tenían que ponerse en marcha, y en este momento está paralizada la inversión. Ahora empieza a despejarse por ahí el asunto, pero en aquellos momentos nos dejó literalmente, claro, con un equipamiento hecho y sin poder utilizarlo, ¿no? Y sin poder hacer ahí las 200 viviendas de alquiler para jóvenes que podríamos haber hecho en una zona que merecía la pena, y para un sector que merece la pena. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora, y así está. La vaquería. Pues en la vaquería había un proyecto
que era un proyecto que viene de muy atrás, que está dibujado, digamos, en el plan general, además está planteado así. De expansión hay, de expansión del equipamiento, digamos, de superficie, entre comillas, al aire libre, de equipamiento deportivo y de parque. Una parte parque y una parte equipamiento deportivo en el parque, entre comillas, y rocódromo, tal, etcétera, como hay en otros sitios, en otras ciudades, ¿no? Pistas abiertas, frontones, tal, etcétera, lo que permitía el plan general de hacer ahí, porque además esa zona es zona G del Parque Regional del Sureste, por lo tanto es de protección y hay que mantenerlo ahí. Bueno, pues empezamos el proceso de negociación, porque nosotros, este ayuntamiento nunca había expropiado. Siempre se iniciaba la expropiación convenida, que se llama, es decir, lógicamente para llegar a un acuerdo pero expropiación forzosa no se había hecho, yo creo que nunca, vamos, como es natural, ¿no? Y empezamos ese proceso de negociación. A mí me daba un poco de pena, lo quiero decir así. Yo me he criado casi media vida mía, ha sido en Santander, en un valle pasiego, en medio de vacas, y vamos, estaba encantado cuando vine a San Fernando de ver que hay... Me figuro que los que viven en los chalés enfrente a lo mejor no están de acuerdo conmigo en eso, pero me parecía encantador el tener una explotación ganadera aquí mismo, en el pueblo, ¿no? Me parece importante. Pero bueno, el caso es que a medida que fuimos negociando, pues fue ampliándose la cabaña ganadera y entonces nos encontramos con que se hacía más difícil la negociación. Entonces, en un momento determinado, hasta donde yo sé, que después ya no le he perdido la pista, claro. 2 millones de euros lo que tenemos que pagar. Hasta donde yo sé, ahí había un proceso en el que en un momento determinado los jurados de expropiación hay un problema, y es que en un momento determinado no puedes dar marcha atrás. Es decir, declaran el justiprecio, y si es alto o es bajo, estás muerto. Como sea alto, te han matado y tal. Algo así nos pasó con la fábrica de Citec, de Química Ibérica, ¿no? Donde conseguimos parar una parte de la barbaridad que estaban planteando, pero bueno, depende del jurado de expropiación, no depende del ayuntamiento. Entonces nos encontramos con una situación, yo cuando me fui, con una situación que dificultaba mucho el seguir adelante con aquello. Por lo que se ve, no se ha podido parar, y entonces, bien, es un terreno que será nuestro y que ahí, lógicamente, pues podremos hacer en su momento, cuando podamos. Lógicamente, ahí se ha trabajado, hicimos una ampliación tanto de los 2 aparcamientos del estadio como del polideportivo, y después toda una zona que fuimos tanto con reforestación voluntaria como con los talleres de formación de aquí del ayuntamiento que habíamos ido haciendo, de reforestación y de generación de ese camino que teóricamente llevaría a enlazar a través de la cueva, del green, etcétera, a enlazar con Coslada, con la parte, para hacer un gran paseo lineal. Coslada no ha seguido por allí y nosotros ya no podemos ir más allá del azul, de esto, ¿no? Entonces, pues será nuestro y podremos hacer ahí, obviamente, el patrimonio municipal, y por lo tanto podremos hacer un desarrollo más amplio de la zona deportiva, lógicamente, ¿no? Aunque se podrían hacer algún otro tipo de actividades, pero fundamentalmente era deportiva, claro, lo que permita el plan general, ¿no? En Citec pasó algo todavía peor, porque en Citec las primeras noticias que nos llegaron del jurado de expropiación eran tremendas. Es que le daban un valor enorme a la fabricación de una fábrica que ya no fabricaba. En fin, bueno, aquello nos dejó un poco... La fábrica había cambiado, etcétera. Levantar Química Ibérica, cuando yo vine a este pueblo hace casi 30 años, me encontré con una firma de vecinos que decían que había que levantar esa fábrica química que estaba en la orilla del pueblo y que no era de recibo que estuviera ahí. Se hizo todo lo que se pudo. Yo sé que ahí el concejal de urbanismo, Joaquín Martínez, se dejó la piel intentando
negociar que la fábrica fuera al polígono industrial, que parecía lo lógico, ¿no? Lo mismo que hicimos con la vaquería, decir, oye, hay otras zonas del pueblo donde se puede, hacemos una permuta con otro tipo de zonas, tanto para ganadería como para otro tipo de inversión que pueda interesarle, porque un ganadero es un ganadero porque tiene una explotación económica, pero puede dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. Y en este caso tampoco pudo ser. La fábrica cambió de dueños, lo tomó un fondo de inversión más, digamos, anónimo, y nos encontramos con que seguía adelante la expropiación. La cuestión es muy importante porque se trataba de generar ahí en la zona, en la UG5, es decir, al final de San Fernando, levantar ahí una serie de edificios que equilibraran también San Fernando hacia esa zona. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista incluso comercial, etcétera, de servicios y tal, pues ha quedado siempre un poco el Mario Benedetti, etcétera, toda esa zona queda un poco al margen porque estaba en las afueras del pueblo, ¿no? Terminar de recentrar el pueblo desde el punto de vista urbanístico, permitir que hubiera viviendas de cooperativas, etcétera, y por lo tanto la posibilidad de que hubiera vivienda relativamente barata, y entonces con eso se pagaba la expropiación y el desmontaje de la fábrica, donde iba a haber una zona, también una zona deportiva. ¿Por qué? Pues claramente porque el actual pabellón deportivo, perdón, el actual polideportivo está en una esquina del pueblo y, lógicamente, está muy lejos de Parque Henares, y se trataba de crear ahí otra zona deportiva que estuviera más cerca de la zona de Parque Henares, de manera que el pueblo pudiera dividirse en dos desde el punto de vista del equipamiento deportivo, ¿no? Eso es lo que decía el plan general. Y además yo estoy de acuerdo, me parece una visión muy, muy potente y muy interesante. ¿Con qué nos encontramos? Con el problema de CITEC, problema de bigotes, porque, como digo ahí, claro, si el jurado de expropiación te obliga a pagar un tanto, pues o pagas el tanto o te encuentras en una situación en la que, vamos, te quedas colgado de la brocha, literalmente, ¿no? ¿El 8% de interés que se firmó en el contrato eran los tipos de interés de la época? ¿O? No recuerdo, eso lo he visto después, ahora en los debates del Pleno, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace ya unos cuantos años. Bueno, es una barbaridad, pero en aquella época no sabemos. Pues no lo sé, pero sería lógico, porque además se suponía que la operación de construcción de las viviendas iba a ir muy rápida. Presentamos los proyectos, etcétera, etcétera, y nos encontramos con la Comunidad de Madrid. Con la Comunidad de Madrid. Eso puedo jurarlo por lo más sagrado, que aquellos papeles nos marearon durante 5 años. Porque había que mover una torreta. Entonces, para mover una torreta, aquello fue como si hubiera que hacer el monasterio del Escorial. Horroroso, horroroso. No había forma. Y cuando no era el canal de Isabel II, porque pasaban las líneas por encima del colector del canal. Bueno, eran cosas absolutamente absurdas que no tenían pies ni cabeza. Será casualidad, en el momento en que ha salido Izquierda Unida del gobierno, pues 15 días más tarde se desatascaba todo el asunto y se movía la torreta. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero la idea era esa, la idea era construir ahí y con el dinero, con los ingresos que suponía el desarrollo de esa parcela, pagar lo otro. Como digo, hay cosas en esta vida que los proyectos son de muy largo plazo. El plan general del 2002 todavía está a medio desarrollo y estamos en el 2017. Es decir, han pasado 15 años. Pasarán otros 15 seguramente hasta que ese plan termine su vigencia y se desarrolle en toda su amplitud. Entonces, empiezas a hacer operaciones y es un ayuntamiento, todos los ayuntamientos, todos, se han encontrado con situaciones prácticamente idénticas. Empiezas a plantear operaciones, todas las empresas de vivienda municipales, todas, empezando por Madrid, se han encontrado con miles de pisos de repente a medio hacer,
donde las empresas daban en quiebra, donde había problemas 1000, o donde simplemente después de haber hecho un edificio no tenías compradores porque ha bajado el nivel de compra de la gente. Eso, garajes, etcétera, etcétera. Eso ha pasado en muchos ayuntamientos y lo sabemos, ¿no?, de nuestra